Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este capítulo número 14, correspondiente al tema del reino animal. Muy bien. ¿Qué características presentaban los integrantes del reino animal? A ver, recordando un poquito lo aprendido previamente. Para comenzar, los animales son organismos pluricelulares. También los animales van a ser eucariontes, van a ser heterótrofos. Algunos de ellos se van a alimentar de plantas, denominándose herbívoros. Otros se van a alimentar de animales, denominándose carnívoros. La mayoría de los animales, la mayoría, presenta movimiento, pues sus células nerviosas van a coordinar las diferentes partes del cuerpo. Pero hay una excepción. La excepción serían las esponjas, ya que las esponjas no tienen organización tisular, por lo tanto, no tienen movimiento. El reino animal, recuerda, va a comprender a diferentes fila. A ver, diferentes fila. Fila es el plural de filum. Recordando, chicos, la semana pasada, las categorías taxonómicas, ¿te acuerdas? Antes del año 90, la categoría taxonómica, la máxima categoría era el reino, pero después de los años 90, la máxima categoría era dominio. Estos dominios, que eran 3, englobaban a los 5 reinos: el reino monera, protista, fungiplantae y animalia. Y por debajo de la categoría reino encontrábamos al filum o división. Y si yo me quiero referir al plural de filum, no digo los filum, digo los fila. Es así que el reino animal comprende entre 20 a 30 filas diferentes, siendo los invertebrados los que abarcan la mayor parte de todas las especies animales. Aproximadamente abarcan el 95% de todos los animales conocidos y son agrupados, estos invertebrados, en 10 filas que podemos mencionar a continuación, como es el filum Porifera, Nidaria, Ctenófora, Platelminthe, Rotífera, Nemátoda, Molusca, Anélida, Artrópoda y Equinodermata. El resto de los animales, que corresponde al 5%, ya lo constituyen otros fila, como son el filum Hemicordata y el filum Chordata, siendo este último filum el filum al cual nosotros los seres humanos pertenecemos. Muy bien. Entonces, a continuación, chicos, vamos a hablar de los diferentes filas que comprende o que forman parte de este gran reino animal. Es por eso que a continuación, chicos, se te presenta este mapa conceptual, ¿no? Que de alguna manera te propone de manera bastante organizada, entendible, didáctica, de cómo podemos agrupar a los animales. Lo vamos a agrupar en 3. Aquellos animales que carecen de tejidos, aquellos animales que se originan de 2 tejidos embrionarios y aquellos animales que se originan de los 3 tejidos embrionarios. Muy bien, profesora, pero ¿y cuáles eran los tejidos embrionarios? Semana número 10, chicos. ¿Cuáles son los 3 tejidos embrionarios? A ver, ¿alguno se acuerda? ¿Cuáles son esos 3 tejidos embrionarios? Estamos repasando, ¿verdad, chicos? Estamos ante la semana 14. Ya debe tenerse claro las 13 semanas, ¿no? Y muy bien la participación de cada uno de ustedes. Igual, para quienes no se acuerdan, yo lo voy a anotar por aquí, ¿ah? Muy bien, por quienes han colocado, ¿no?, los nombres de estos 3 tejidos embrionarios. Son a continuación, a ver, por ahí decían el ectodermo, profesora. Luego tenemos al, mesodermo. Y finalmente el endodermo.
Claro. Los primeros en formarse son el ectodermo y el endodermo, y el último en formarse es el mesodermo. Pero esos son los tres tejidos embrionarios. Por lo tanto, los animales que no tienen tejidos son aquellos que carecen, ¿no? Carecen de organización tisular, ¿no? Semana número 1. Si no tienen una organización tisular o tejidos, ¿tú crees que tienen órganos? No. ¿Y tú crees que tengan sistemas? No. Por lo tanto, un animal sin tejido, sin organización tisular, como son los poríferos, no van a presentar, por ejemplo, un sistema nervioso. ¿Ok? A ver, los diploblásticos son aquellos que se originan del ectodermo y del endodermo. ¿Ya? Los diploblásticos se originan de esos dos tejidos. Así tenemos, por ejemplo, entre los animales diploblásticos, los nidarios o celenterios, y también tenemos a continuación, y no está ahí detallado, los ctenóforos, ¿no? Los ctenóforos son también un grupito de animales, ahí está, los ctenóforos, también son un grupito de animales diploblásticos, ¿no? Aquellos que se originan a partir del ectodermo y del endodermo. Finalmente, los triploblásticos son aquellos que se originan de los tres tejidos, el ectodermo, luego tenemos el mesodermo, y lo voy a poner de otro color para que veas la diferencia, el mesodermo, y finalmente el endodermo. Muy bien, del endodermo. De estos tres tejidos embrionarios. Entonces, claro está la diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre diploblásticos y triploblásticos. Y la diferencia está en que los triploblásticos ya presentan el mesodermo. A su vez, esos triploblásticos los podemos reagrupar, ¿no? Los podemos reagrupar en animales acelomados, pseudocelomados y celomados, ¿ya? Son tres grupitos. Y como te das cuenta, por acá, ¿cuál es la diferencia? Mira, acelomado, pseudocelomado y celomado. Hablan de una estructura llamada celoma. Quiere decir que los primeros carecen del celoma, los segundos tienen un celoma, un falso celoma, y los últimos ya tienen un celoma verdadero. Entonces la pregunta a continuación que imagino ustedes se hacen, profesora, ¿y qué es un celoma? ¿Cómo definimos a un celoma? Para poder entender qué es un celoma, acá viene la definición. A ver, chicos, un celoma viene a ser una cavidad general, secundaria, y obviamente el origen de ese celoma obviamente está en este tejido mesodérmico. Por lo tanto, su origen es mesodérmico. O sea, se origina del mesodermo. Además, el celoma va a estar limitado por un epitelio que también tiene origen mesodérmico y es bastante conocido. Este epitelio mesodérmico, que se va a encargar de envolver los órganos de la zona abdominal, se llama el famoso peritoneo. Ese es el celoma. Muy bien. Obviamente, aquellos triploblásticos acelomados son aquellos que van a carecen de celoma, ¿no? Carecen de celoma. Un pseudocelomado, o quiere decir animales que tienen un falso celoma, significa que le falta algo para tener o presentar un celoma verdadero. Eso que le falta es el epitelio mesodérmico al cual
se le va, al cual va a envolver los órganos de la zona abdominal. Quiere decir que los pseudocelomados, para ser celomado, les falta todavía el peritoneo. ¿Ya? Le falta el peritoneo para ser celomados verdaderos. Y obviamente un celomado es aquel que ya presenta esta cavidad recubierto, limitado por el peritoneo, que como te digo y repito, este peritoneo es un epitelio mesodérmico que envuelve la mayor parte de los órganos de la zona abdominal. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí me imagino que todo está claro, ¿cierto? Igual siempre te doy las indicaciones de que yo estoy atenta al chat, a los mensajes, ¿no? Ya que estoy conectada con otro dispositivo y puedo ver en tiempo real las dudas o mensajes que ustedes me escriben, ¿no? En esta conversación, en esta clase. Muy bien. Listo, chicos. Si no hay dudas, continuamos. Continuamos. Entonces, vuelvo a repetir que los animales los podemos agrupar en animales sin tejido, que carecen de esta organización tisular, animales que se originan del ectodermo y endodermo, que son los animales diploblásticos. Así tenemos a los nidarios, a los celenterios, bueno, nidarios y celenterios son lo mismo, y los ctenóforos. Y también tenemos a los triploblásticos, que son aquellos que se originan tanto del ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien. A su vez, los triploblásticos lo podemos subdividir en acelomados, aquellos que carecen de celoma, los pseudocelomados, les falta el peritoneo, y los celomados, que ya son aquellos que presentan esta cavidad con su peritoneo. Muy bien. Entonces, dentro de los acelomados tenemos a los platelmintos, a los nermerteos, sobre todo los platelmintos. Es un grupo muy importante de gusanos planos, ¿no? Estos platelmintos todavía no presentan el celoma. El pseudocelomado, en este grupo tenemos a los rotíferos, tenemos a los nemátodes, ¿ya? Y dentro del grupo de los celomados ya podemos mencionar a los demás integrantes del reino animal, como son los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos, los hemicordados y los cordados. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, esta diapositiva es importante, vital para la explicación de las siguientes diapositivas. Por favor, hacemos captura de pantalla. Registra la información que se te han brindado para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a hablar de cada uno de los diferentes filas. Comenzamos con los poríferos, nidarios, ctenóforos, platelmintos, rotíferos, nemátodos y así sucesivamente. Vamos a brindar las características particulares de cada uno de los diferentes filas. Y comenzamos con el primero. Vamos a comenzar con los poríferos. ¿Listo? Vamos a comenzar con los poríferos y acá tenemos al filum porífera. Nuevamente, haciendo el recordatorio que los poríferos son animales que carecen de tejido. Son animales sin tejido. Sin tejido. Muy bien. Son animales sin tejido, sin organización tisular. Estas esponjas presentan un cuerpo formado por dos capas de células, y estamos viendo la presencia de una cavidad. Esta cavidad llamada espongiocele, es una cavidad interna, ¿no? Y recordar que las esponjas realizan digestión. De acuerdo a lo aprendido en la semana 6, chicos, pregunta, ¿qué tipo de digestión realizan las esponjas? ¿Será una digestión intracelular, extracelular o mixta? Muy bien, chicos, gracias por su participación. Presentan una digestión intracelular. Quiere decir que la digestión se realiza dentro de la célula. Ahora, con respecto a la reproducción, semana número 10, presentaban una reproducción asexual mediante
¿Cómo se llamaba el tipo de reproducción asexual? Reproducción asexual por gemación. Perfecto, por gemación. Y sucede que existen algunas especies de esponjas que son dioicas, ¿no? Que son dioicas y podrían tener una reproducción sexual. Y cuando me refiero a dioica, significa que los sexos podrían estar separados, pero son pocas las especies. Muy bien. La mayoría son hermafroditas. Muy bien. Ahora, todos los adultos esponjas van a ser sésiles, o sea, sin movimiento, que están en un sustrato, anclados en un sustrato. El esqueleto de las esponjas es un esqueleto de materia orgánica fibrosa o mineral que está constituido por unas unidades llamadas espículas. Como estás viendo por acá, las espículas van a ser unidades esqueléticas calcáreas de los poríferos. ¿Ya? Y esto es la esponja de mar. Muy bien, perfecto. Ahora nos vamos a otro filum y corresponde al filum Cnidaria. El filum Cnidaria. El filum Cnidaria, ya este filum comprende a integrantes que se originaron de los dos tejidos embrionarios. Por lo tanto, ellos son diploblásticos. Ellos son diploblásticos. Muy bien. Así tenemos en este filum Cnidaria, tenemos a estos individuos, como son, por ejemplo, la medusa, como es, por ejemplo, la hidra, la anémona o actina, son integrantes nidarios o celenterios, ¿no? Que viven en ambientes acuáticos. Estos individuos pueden estar libres o sésiles, libres como la medusa o sésiles como la hidra, por ejemplo, ¿no? Van a presentar simetría radial. Como estás viendo, presentan un único orificio rodeado por tentáculos. Por lo tanto, presentan simetría radial. Ahora, van a presentar dos formas. Una forma llamada pólipo, como lo estás viendo por acá, como la hidra. Esa es una forma pólipo, que es una forma sésil. Y una forma acampanada, que es la forma medusa. Muy bien. Tu cuerpo, como te dije, está rodeado por tentáculos que van a presentar células con nematocistos. Estos nematocistos son organelas que contienen componentes que le permite atrapar a sus presas o simplemente defenderse de sus depredadores. ¿Ya? Entonces, sus tentáculos, acuérdate, presentan células con nematocistos. Nematocistos. Ahora, como te decía, presenta un único orificio. Como estás viendo por acá, ese es un único orificio o boca por donde ingresa el alimento, como también salen los desechos de la digestión. Si ingresa el alimento, ingresa en esta cavidad llamada cavidad gastrovascular, y lo estamos viendo por acá. Esta es la cavidad gastrovascular. En esta cavidad se realiza primero una digestión extracelular, o sea, la digestión fuera de la célula, en esta cavidad. Y luego se continúa una digestión dentro de las células. Se continúa una digestión intracelular. Por lo tanto, te hago la siguiente pregunta. Si se realiza una digestión extracelular y luego una digestión intracelular, los cnidarios tendrían una digestión denominada es una digestión mixta. Perfecto, chicos. Presenta una digestión mixta porque primero la digestión se realiza en la cavidad gastrovascular, una digestión extracelular, y finalmente se culmina con la digestión intracelular. Muy bien, chicos. Perfecto. Por lo tanto, recordar que ellos presentan un sistema digestivo incompleto al presentar un solo orificio de ingreso y salida. Muy bien. Perfecto.
Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. Si es que no hay preguntas hasta el momento, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Nos vamos al siguiente filum. Este es el filum tenófora. Los tenóforos son animales también del tipo diploblásticos, son diploblásticos, quiere decir que se originan estos animalitos de los tejidos ectodérmico y endodérmico. Un buen ejemplo del filum tenófora, un buen ejemplo de integrante de este filum es el famoso peine de mar. El peine de mar lo tienes ahí representado. Es un organismo muy parecido al nidario, del que vimos previamente. Su cuerpo es globoso, presenta 8 filas de peines, como lo estás viendo por acá, son 8 filas de peines aplanados que han sido formados por la fusión de cilios largos. Y van a presentar un par de tentáculos, ahí está, su par de tentáculos. Ahora, la diferencia es que los peines de mar o los tenóforos, a diferencia de los nidarios, es que ellos viven en las profundidades del ambiente marino. Y al vivir en las profundidades, ellos van a ser transparentes y van a contar con bioluminiscencia. ¿Ya? Esos son los peines de mar. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora vamos a ver al siguiente filum. Estamos hablando ahora del filum platelminte. Los platelmintes ya son triploblásticos, o sea, los platelmintes ya se originan de los 3 tejidos, son triploblásticos. Claro, pero ¿de qué tipo? ¿Será acelomado, pseudocelomado o celomado? A ver, ¿te acuerdas qué son? ¿Acelomados o pseudocelomados? Ellos son acelomados. Los platelmintes ya son acelomados. ¿Qué significa? ¿Que presentan celoma o todavía no tienen celoma? No tienen celoma, no hay cavidad secundaria general, no hay. Por lo tanto, estos gusanos, estos platelmintos son aplanados dorsoventralmente. Son aplanados. Muy bien. Presentan simetría bilateral y cuerpo aplanado dorsoventralmente. Van a carecer de sistema circulatorio. Algunos ya van a presentar un sistema nervioso formado por un par de ganglios anteriores y cordones nerviosos. Estos platelmintos van a poseer protonefridios. A ver, chicos, protonefridios. ¿Qué son los protonefridios? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Es un término nuevo para ti? No, lo hemos visto previamente. Perfecto. Los protonefridios son estructuras de su sistema excretor. Recuerda que el protonefridio es una estructura conformada por las células flamígeras. ¿Y por qué se denominaba célula flamígera? Porque esta célula, la borla ciliar de esta célula, se movía o se agitaba como si fuera la agitación de la llama del fuego, ¿no? Es por eso que se le llama célula flamígera y es muy importante, ¿no? Es una célula muy importante del sistema excretor de estos platelmintos, ¿no? Los platelmintos son hermafroditas y la mayoría son parásitos. Pero, como te digo, la mayoría, porque hay formas de vida libre, o sea, formas no parasitarias, como es la planaria, por ejemplo. Entre las formas parasitarias bastante conocidas es la tenia, ¿no? Tú conoces a la tenia, este platelminto que puede vivir en la zona intestinal, ¿no? Y de allí se aprovecha y toma los nutrientes del huésped. Ahora, las formas parásitas de los platelmintos no tienen sistema digestivo. No tienen sistema digestivo. Profesora, pero me acuerdo en la semana número 6 mencionó que la planaria presentaba digestión. Claro, porque la planaria
es un platelminto de vida libre. Y la planaria presentaba digestión mixta, ¿te acuerdas? Pero las formas parásitas no tienen sistema digestivo, no tienen boca. Por lo tanto, las formas parásitas como la tenia no tienen sistema digestivo, obviamente, porque es un parásito. ¿Y tú crees que como parásito quiere invertir energía en mantener un sistema digestivo? No. Él quiere la vida fácil, simplemente absorbiendo los nutrientes ya listos de su huésped, ¿no? Entonces las formas parásitas, ojo, no tienen sistema digestivo ni boca. Muy bien. Perfecto, chicos. Hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. A ver, el siguiente filum corresponde al filum rotífera. Los rotíferos son tripoblásticos. Los rotíferos son triploblásticos del tipo pseudocelomado. Es un pseudocelomado. ¿Bien? Vamos a reducir esto. Voy a ponerlo por acá. Muy bien. A ver, ¿qué podemos decir de los rotíferos? A ver. Los rotíferos van a ser pluricelulares, claro, como todo animal. Van a ser microscópicos, sí, es necesario verlos por el microscopio. Van a presentar discos de cilios retráctiles, como lo estás viendo, en el extremo cefálico. Estamos viendo un disco, una corona ciliar, acá también lo estás viendo. Y luego, estos animalitos van a presentar una zona de ingreso y salida. Quiere decir que van a presentar dos orificios, van a presentar un sistema digestivo completo. Ahora, algo que resalta mucho la atención en los rotíferos es la presencia de una estructura que le permite triturar el alimento. Esta estructura que le sirve para triturar el alimento se denomina mástax, y acá lo tenemos, el mástax, ¿no? El mástax. Ahora, este mástax es bastante variable. Dependiendo del régimen alimenticio de cada especie, esta estructura podría variar. Es por eso que los biólogos consideramos al mástax como un buen identificador taxonómico para poder clasificar a las diferentes especies de rotíferos. ¿Ya? Se utiliza mucho esta estructura llamada mástax. Y recuerda que el rotífero lo encuentras en ambientes de agua dulce. ¿Ya? Por ejemplo, en agua estancada, en agua dulce, lo puedes encontrar. Muy bien. El otro filum es el filum nematoda, los nemátodes. Los nemátodes son todavía triploblásticos, son pseudocelomados, ¿bien? Son pseudocelomados. Quiere decir que al igual que el rotífero todavía no cuenta con el peritoneo, ¿no? Estos individuos nemátodos se encuentran en todos los ambientes, quiere decir que hay nemátodos de vida libre, pero también hay nemátodos parásitos que pueden afectar al hombre, a diversos animales, como también hay nemátodos que afectan a las plantas. El cuerpo de los nemátodos, así como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Esta es la famosa lombriz intestinal, por si alguien... de la lombriz intestinal, ¿no? Entonces, como cualquier nematode, presentan un cuerpo cilíndrico, es liso porque está cubierto por una cutícula, va a presentar dos orificios, boca y ano, por lo que tienen un sistema digestivo completo.
La mayoría van a presentar sexos separados, lo que se denomina que son dioicos, y acá está, sexos separados, dioicos. ¿Qué significa que los sexos estén separados? Significa que hay individuos machos e individuos hembras, ¿ya? Y hay algo importante, chicos, algo importante que no está por aquí. Algo importante es que se ha visto que existe el denominado dimorfismo sexual. Hay dimorfismo sexual, ¿no? Por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, que es la lombriz intestinal. Pongo acá. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es el dimorfismo sexual en Ascaris lumbricoides? Profesora, a todo esto, ¿qué es dimorfismo sexual? Es lo que te permite diferenciar entre macho y hembra, ya que son dioicos, los sexos están separados, hay que diferenciar qué característica tiene una hembra que lo diferencia del macho y viceversa. Entonces, ese es el dimorfismo sexual, lo que te permite diferenciar entre un macho y una hembra. En el caso de Ascaris lumbricoides, el dimorfismo sexual vendría a ser el tamaño, ¿ya? El tamaño. El tamaño. Es así que en la imagen te proponen a la lombriz intestinal, cuyo nombre científico es Ascaris lumbricoides, te proponen acá un individuo de un sexo y el otro individuo de otro sexo. Si te das cuenta, uno de ellos es más grande que el otro. El otro es pequeñito. Y te hago la pregunta, chicos, ¿quién es el macho aquí? ¿El pequeñito o el grandote? ¿Cuál será el macho? ¿El pequeño o el grandote? Es el pequeño, exactamente. Los individuos machos se caracterizan por ser pequeños. En cambio, las lombrices intestinales hembras son las más grandes. Ese es el dimorfismo sexual, ¿no? De la lombriz intestinal. Muy bien, chicos. Recuerda que su cuerpo es cilíndrico y es no segmentado en los nemátodos. En los nemátodos su cuerpo es no segmentado. En cambio, en el otro filum, donde encontramos pues a los anélidos van a ser triploblásticos. Vamos a poner por acá. Son triploblásticos, pero ellos ya son celomados. A partir de ahora en adelante, van a ser o vamos a hablar de los celomados, aquellos que ya tienen esta cavidad revestida por el peritoneo. ¿Ya? Entonces encontramos aquí a los anélidos, que son los gusanos segmentados. Anélidos como, por ejemplo, la lombriz de tierra, la sanguijuela, el poliqueto. Estos individuos presentan el cuerpo cilíndrico dividido en muchos segmentos iguales. Y recuerda que en cada segmento vamos a encontrar la misma repetición de órganos. Estos individuos, como presentan la piel húmeda, facilita la respiración de tipo cutánea. Además, recuerda, los anélidos presentan una simetría bilateral, sistema circulatorio cerrado, ¿recuerdas? Semana 7, y se encuentran en todos los ambientes, ¿ya? Son de vida libre, o también se sabe que hay formas parásitas, como por ejemplo la sanguijuela, es un anélido parásito, ¿no? Es hematófago, ¿te acuerdas? Succiona sangre. Ahora, existen especies dioicas, o sea, sexos separados, como también especies monoicas, hermafroditas, en estos individuos pertenecientes al filum Annelida. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Espero que hasta aquí todo esté claro.
Si hubiese alguna duda, recuerda, utiliza el chat para colocar tu interrogante. Muy bien. Captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Bien. Seguimos con el Phylum Mollusca. En este Phylum Mollusca, recordando la primera diapositiva, recuerda que los moluscos son triploblásticos, ¿no? Triploblásticos del tipo celomado, ¿verdad? Claro, como te dije, ahora en adelante, desde el anélido hasta el último, todos ellos van a ser ya celomados. ¿Listo? Obviamente triploblásticos celomados. Es así que tenemos ahora al Phylum Mollusca, donde están los moluscos. Generalmente los moluscos presentan una concha externa y una cabeza definida. Se encuentran en diversos ambientes. Algunos van a presentar la rádula, que es como una lengua con dientes. Van a presentar branquias filamentosas y la mayoría presenta un pie muscular ventral. Además, es importante recalcar, chicos, que van a presentar una membrana delgada que cubre el cuerpo. Esta membrana recibe el nombre de manto. El manto es importante, chicos, acuérdate, el manto es importante. El manto, vamos a poner por acá. El manto es importante porque secreta lo que es el carbonato de calcio. ¿Ya? Bien, recuerda que el manto es una membrana delgada que cubre el cuerpo del animal y que secreta carbonato de calcio. Ahora, los moluscos pueden ser hermafroditas o pueden estar en sexos separados, ya depende de la especie. No te olvides que dentro del Phylum Mollusca encontramos a la clase Cefalópoda. Cefalópoda, y dentro de esta clase encontramos al pulpo y al calamar. ¿Listo? Tenemos al pulpo y al calamar. Muy bien. Ahora, otro Phylum, también caracterizado por ser celomado, triploblástico celomado, son los peripatos. Acá encontramos al Phylum Onychopora, donde encontramos a los peripatos. Como estamos viendo en la imagen, se parecen mucho a los anélidos. Son más o menos cilíndricos. La diferencia es que la segmentación no es visible. Es una segmentación interna. Y por cada segmento vamos a encontrar un par de patas bastante carnosas, como estamos viendo, estas patitas son conocidas como los lopopodios. ¿Listo? Además, recuerda que su cuerpo está cubierto por una fina cutícula. ¿Listo? Su cuerpo está cubierto por una fina cutícula. Y van a presentar un par de antenas. Estos son los peripatos que pertenecen al Phylum Onychophora. ¿Listo? Hacemos captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Tenemos a continuación al Phylum Arthropoda. Muy bien. Vamos a hablar a continuación del gran Phylum Arthropoda. Es preciso, chicos, en esta ocasión, como vamos a hablar de este gran Phylum y para poder abarcar la mayor parte de sus integrantes, es preciso agruparlos por la categoría clase. Recuerda, según lo aprendido en la clase anterior, que la categoría por debajo a Phylum es la categoría clase. Es así que vamos a hablar de las 5 principales clases del Phylum Arthropoda. Estas son la clase insecta, la clase arácnida,
la clase Malacostraca y la clase Quilópoda y Diplópoda. ¿Ya? Son las 5 clases más importantes de este gran filum Artrópoda. Entonces, chicos, lo que voy a hacer a continuación es proponerte las características generales que todo artrópodo debe presentar. Y luego vamos a hablar de las características particulares de cada clase que conforma a este filum Artrópoda. Muy bien, ¿estamos atentos? Comenzamos. Voy a mencionarte a continuación las características generales de todo artrópodo. Los artrópodos, de manera general, los artrópodos van a presentar el cuerpo segmentado, ¿no? Van a presentar su cuerpo segmentado, van a presentar patas o apéndices articulados, van a presentar un exoesqueleto quitinoso, exoesqueleto quitinoso. A ver, ¿qué más? Van a presentar un sistema digestivo completo. Van a presentar un sistema circulatorio, eso te lo sabes, ¿ah? Abierto. Eso lo hemos revisado ya en clases anteriores, ¿ah? Eso solamente es un repaso. Muy bien. Entonces, estas son las características que tiene todo artrópodo, sea insecto, arácnido, crustáceo, sin pies, mil pies, cualquiera de estos presentan estas características generales. A continuación, chicos, vamos a hablar de las características particulares de cada clase. Y comienzo con la clase insecta, la clase insectos o también conocida como la clase hexápoda. Muy bien. ¿Por qué se le denomina como la clase hexápoda? Porque los insectos van a presentar 3 pares de patas. Si son 3 pares, significa que presentan 6 patitas. Además, van a presentar un par de antenas. Presentan un par de antenas. Su cuerpo va a ser segmentado o dividido en cabeza, tórax y abdomen. ¿Cómo, profesora? Así como lo estamos viendo por acá. Cabeza, tórax y abdomen. Así se ve segmentado el cuerpo de un insecto. ¿Qué más? A ver, algo que me estoy olvidando. Bueno, los insectos pueden tener alas, o no. Y si no tienen, se les conoce como ápteros, como el caso de la pulga, por ejemplo. La pulga es un insecto sin alas. Ahora, en cuanto a respiración, recuerda que los insectos presentan una respiración braquial. ¿Qué más? Van a presentar metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? ¿No? La mayoría presenta metamorfosis o desarrollo indirecto, ¿no? Quiere decir que van a sufrir cambios en la forma de estos individuos y sobre todo van a presentar diferentes tipos de aparato bucal. Y eso depende del tipo de alimentación, depende del régimen alimenticio, que puede ser un aparato bucal masticador, picador, chupador o lamedor. Eso depende del régimen alimenticio del insecto. Muy bien. Entonces, he aquí las características de cada, bueno, en este caso las características exclusivas de los insectos. Me voy ahora con los arácnidos. Los arácnidos van a presentar no 3, sino 4 pares de patas. 4 pares de patas. ¿Qué más? Recuerda que entre los arácnidos podemos encontrar a las arañas, podemos encontrar a la garrapata y al escorpión. Recuerda que su cuerpo está dividido en céfalo, tórax
y abdomen. Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. Su respiración es una respiración por pulmones, una respiración por pulmones en forma de libro, así se llama la respiración, o también puede ser por tráqueas. ¿Ya? ¿Qué más? El desarrollo de estos individuos es un desarrollo directo. ¿Qué significa? Que no tienen metamorfosis. No hay metamorfosis en las arañas. Las arañas nacen siendo unas pequeñas arañitas que luego van creciendo en tamaño, ¿no? Nada más. Con respecto a los crustáceos, recuerda que los crustáceos son conocidas como la clase Decápoda. ¿Por qué? Porque los crustáceos van a presentar 5 pares de patas, o sea, 10 patitas, 5 pares de patas. Van a presentar 2 pares de antenas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, como lo estás viendo en la imagen, cefalotórax y abdomen. ¿Qué más? El tipo de respiración, su respiración es branquial. Su respiración es branquial. ¿Qué más? A ver, su sistema circulatorio ya sabemos que es abierto. Los sexos están separados. Sexos separados, son especies dioicas. Y recuerda que generalmente son marinos, de ambiente marino. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? A ver, antes que me gane la hora, sí, estamos bien. Hasta aquí, todo claro, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, antes que me gane la hora, termino con esta clase. Vamos con la clase quilópoda. En esta clase quilópoda vamos a encontrar a los famosos 100 pies. Acá encontramos a los 100 pies. Esta clase quilópoda, ¿y dónde están los 100 pies? A ver, ¿dónde está el 100 pies? Ese es un 100 pies. Este es un 100 pies. ¿Qué característica tienen los 100 pies? Para comenzar, los 100 pies tienen su cuerpo aplanado y alargado. ¿Qué más? Vamos a ver que en cada segmento tenemos un par de patas, ¿no? Un par de patas por segmento. ¿Qué más? Las antenas. Las antenas son cortas o largas. Son antenas largas. Muy bien. Y sobre todo, si un día estás caminando, no sé, por una región de ceja de selva y te encuentras con las características que se estoy brindando, cuerpo aplanado, un par de patas por segmento, antenas largas, vas a estar ante un 100 pies. Dime, ¿tú crees que vas y lo vas a tomar directamente sin ninguna protección? Vas a tener cuidado porque los 100 pies van a presentar glándulas de veneno, son carnívoros. ¿Ok? Entonces es por eso que vas a tener mucho cuidado con los 100 pies. Presentan glándulas de veneno. ¿Muy bien? Ahora, por otro lado, tenemos a la clase diplópoda. Esta clase diplópoda encontramos a los famosos 1000 pies. Estos 1000 pies tienen las siguientes características. Los 1000 pies presentan el cuerpo más o menos cilíndrico. Presentan el cuerpo más o menos cilíndrico. Vamos a ver que hay 2 pares de patas, no un par, sino 2 pares de patas por segmento. Entonces, obviamente, debido a que hay 2 pares de patas por segmento, es por eso que se les llama el 1000 pies, ¿no? Ahora, en cuanto a sus antenas, observa sus antenitas del 1000 pies, sus antenas son cortas. Y no te preocupes por el 1000 pies, que ellos son, la mayoría son herbívoros.
La mayoría de ellos son herbívoros. Muy bien, acá tenemos, nuevamente, tenemos por acá, este es el milpies, ¿no? Este es el milpies. Muy bien. Perfecto, chicos. Hasta aquí espero que todo esté claro. ¿Mm? Muy bien, cuando decimos desarrollo directo o indirecto, muy buena pregunta, es algo que ya habíamos mencionado previamente, igual no hay problema, vuelvo a responderles esa parte. No sé si se acuerdan que en la semana número 10 hablamos de la metamorfosis así rápidamente, ¿no? La metamorfosis, ¿no? Es un proceso por el cual algunos individuos van cambiando de forma, o sea, son cambios drásticos en su desarrollo. Esta metamorfosis también recibe el nombre de desarrollo indirecto, ¿ya? Desarrollo indirecto o metamorfosis es lo mismo. En cambio, que presenten desarrollo directo, como por ejemplo nosotros tenemos desarrollo directo, o por ejemplo los arácnidos, cuando nacen las arañitas, son pequeñas arañitas que luego van creciendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero que no pasan por una metamorfosis, donde recuerda, una metamorfosis implica cambios drásticos en la forma del individuo. Muy bien, espero haber respondido a tu duda. Muy bien, esa es la diferencia. Muy bien, chicos, antes que me gane la hora, quiero aprovechar estos últimos minutitos antes de tu receso. Hacemos captura de pantalla, chicos. Hacemos captura de pantallas. Recuerda que estos son las diferentes clases que comprenden al Phylum Arthropoda. Recuerda que todos los artrópodos, sean insectos, arácnidos, crustáceos, quilópodos, diplópodos, todos ellos van a presentar su cuerpo segmentado, van a presentar patas articuladas, como lo estás viendo en las imágenes, van a presentar un exoesqueleto quitinoso y van a presentar tanto sistema digestivo completo como sistema circulatorio abierto. Muy bien. Perfecto. En cuanto a las antenas, claro, las antenas recuerda que básicamente en la mayoría las antenas es para poder pues para poder de alguna manera percibir o entrar en contacto con el medio ambiente, para poder de alguna manera detectar, ¿no? Detectar, por ejemplo, si hay peligro o si, o sea, esa es la función en la mayoría de los organismos, ¿no? Muy bien, chicos. Voy a cerrar. Voy a salir de acá. Y me voy. Ya bueno, yo estoy a un minuto. Estoy a un minuto de tu receso. Bueno, ya estamos en el receso prácticamente. Muy bien, chicos. Mejor nos vamos tranquilamente al receso y nos quedamos en esta diapositiva. ¿Ok? ¿Listo? Dejo de compartirte y nos vamos al receso. Muy bien, chicos. Retomamos entonces. Continuando con la explicación, tenemos ahora al Phylum Echinodermata, ¿no? En este phylum encontramos a los equinodermos, donde incluye animales que generalmente presentan el cuerpo espinoso. Van a presentar, por lo tanto, simetría pentarradial, como son el erizo de mar, la estrella de mar, el pepino de mar, y también la locomoción de estos individuos va a ser por ambulacros, que van a constituir, ¿no?, parte de su sistema acuífero. Estos individuos habitan en ambientes marinos. Recuerda que los equinodermos son triploblásticos celomados y también los hemicordados. A continuación vamos a hablar del Phylum Hemicordata, donde encontramos el representante al balanogloso. Este individuo con aspecto de gusano está dividido en 3 regiones. Vamos a notar la presencia
¿no? De una región llamada preoral o prosbóside. Acá encontramos una región llamada collar y finalmente la zona del tronco. Son tres regiones que podemos identificar en este individuo con aspecto de gusano llamado balanoglioso, ¿no? Igual en la parte superior tenemos un esquema donde igual podemos encontrar estas tres regiones, prosbóside o preoral, la zona del collar y la zona del tronco, ¿no? Son tres regiones característicos de este individuo. Recuerda que el balanogloso es sedentario y de ambiente marino. A diferencia del siguiente filum cordata, los hemicordados, ¿no? Tienen la estemocorda y las hendiduras branquiales. ¿Y por qué digo diferencia? Porque para ser cordado requieres la presencia de tres estructuras que te voy a mencionar a continuación. Hasta aquí recuerda que el hemicordado cuenta nada más con estemocorda y hendiduras branquiales. Muy bien, hacemos captura de pantalla, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para ser integrante del filum cordata, y este es el último filum del que vamos a hablar el día de hoy, en este filum cordata, donde están los cordados, van a presentar tres estructuras importantes. Esas tres estructuras son la presencia de hendiduras branquiales, la presencia de cordón nervioso dorsal y la presencia de notocorda. Son tres estructuras presentes en los cordados. Además, claro, de presentar una simetría bilateral y de presentar el sistema nervioso en posición dorsal. Muy bien. Este filum cordata está, incluye este filum a tres subfilas. El subfilum urocordata, el subfilum cefalocordata y finalmente el subfilum vertebrata que se encuentra en la siguiente diapositiva. Muy bien. Son tres subfilas que se incluyen en este filum cordata. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos grupos? Bueno, en el subfilum urocordata, ¿no? Si bien son cordados, y como te dije, la característica de todo cordado es que presente, al menos en una etapa de su vida, presente las hendiduras branquiales, el cordón nervioso y la notocorda. En el caso de los urocordados, que son tunicados, como su nombre lo indica, va a presentar un cuerpo en forma de barril, tal como se muestra en la imagen también, con una túnica de celulosa. En estado adulto son sésiles, ¿no? Y como te das cuenta, tiene una forma larvaria, ¿no? Y en esta forma larvaria es donde solo en este estado es que podemos notar la presencia de notocorda y de cordón nervioso, ¿ok? ¿Qué más? Cuando son adultos son sésiles y cuando son larvas son móviles, obviamente. Muy bien. Perfecto, entonces acuérdate de esta parte. La notocorda y el cordón nervioso solo es visible en su estado larval. En el caso del subfilum cefalocordata, donde tenemos a los cefalocordados, su cuerpo es alargado y aplanado lateralmente. La notocorda y el cordón nervioso persiste durante toda su vida. Esa es la diferencia con respecto al anterior. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? A continuación, vamos a hablar del subfilum vertebrata. Por eso, chicos, hacemos captura de pantalla para pasar al siguiente subfilum de los vertebrados. Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí, acuérdate de que todo cordado presenta hendidura branquial, cordón nervioso y notocorda. Muy bien. Entonces, cierro la diapositiva y nos vamos a la siguiente. Tenemos ahora al subfilum vertebrata. Acá están los vertebrados.
Recuerda que los vertebrados ya van a presentar columna vertebral. Generalmente presentan 2 pares de extremidades, un sistema circulatorio cerrado, un sistema digestivo completo, y ya podemos ver la presencia de dimorfismo sexual en este subfilum vertebrata. Ahora, como ese es un gran filum, es preciso estudiarlos agrupados en clases, ¿no? Así tenemos la clase Slamobranchi, la clase Actinopterygii, la clase Anfibia, la clase Reptilia, la clase Aves y la clase Mamalia o mamíferos. Esas son las diferentes clases que comprende este subfilum vertebrata. Muy bien. Comenzamos. Vamos a hablar de las características particulares de cada clase que incluye a este subfilum vertebrata. Comenzamos con la clase peces. Es así que tenemos a los peces con esqueleto cartilaginoso. Acá están los peces de esqueleto cartilaginoso. Y por otro lado, los peces con esqueleto óseo. Ambos van a presentar aletas y escamas. Ambos van a presentar respiración branquial. Y recuerda, los peces van a ser poiquilotermos. Y lo voy a poner por acá, es algo que debes acordarte. Los peces son poiquilotermos. Profesora, ¿qué significa que sean poiquilotermos? Significa que la temperatura corporal de estos individuos depende de la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Eso se llama poiquilotermo. Muy bien. Ahora, con respecto a los anfibios, a esta clase anfibia, tenemos a esos individuos cuya piel es lisa, es húmeda, presenta glándulas y, sobre todo, voy a ponerlo por acá para que no te olvides, cuando son adultos, su respiración es por sacos pulmonares. Es por sacos pulmonares y también puede ser cutánea a través de la piel, ya que es una piel húmeda. Pero como ellos presentan metamorfosis, cuando son larvas, presentan respiración de tipo branquial. Entonces, de acuerdo a su estadio, cambia su respiración. Su respiración es branquial cuando se encuentran en estado larval. Muy bien, ya que los anfibios, acuérdate, los anfibios presentan metamorfosis, y lo voy a poner acá, palabra clave, metamorfosis, ¿no? Presentan metamorfosis o desarrollo indirecto, ¿ya? Desarrollo indirecto o metamorfosis. Recuerda que los anfibios son también, al igual que los peces, poiquilotermos. ¿Qué significa? Que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio ambiente. Muy bien. Ahora nos vamos a los reptiles. Los reptiles, ¿no? A diferencia de los anfibios que tienen una piel húmeda y lisa, los reptiles ya presentan una piel seca. Es una piel seca, ¿no? Su cuerpo está constituido o cubierto por escamas, cuerpo cubierto por escamas, que son escamas córneas, una piel seca, cubierto por escamas córneas. Su respiración es una respiración pulmonar, o sea, ellos ya tienen pulmones. Los sexos están separados, hay individuos hembras y machos. ¿Qué más podemos rescatar? A ver, la fecundación en ellos es una fecundación interna, y el desarrollo en ellos es un desarrollo directo, ¿no? Quiere decir que los reptiles no tienen metamorfosis. Muy bien. Y al igual que los peces y al igual que los anfibios, los reptiles son
homotermos. Quiere decir que su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental. ¿Muy bien? Profesora, ¿y quiénes son homotermos? Los únicos que son homotermos. Quiere decir que su temperatura corporal no depende de la temperatura ambiental, son las aves y los mamíferos. Quiere decir, profesora, que si la temperatura del medio ambiente está a 0 grados, no sé, 18 grados, menos 10 grados, 40 grados, tu temperatura se va a mantener casi constante entre 36 y 37. O sea, tu temperatura no depende de la temperatura del medio ambiente. Así como nosotros los mamíferos, las aves también son homotermos, ¿no? Y lo has comprobado alguna vez cuando, por ejemplo, en época de invierno hace tremendo frío y tú de repente coges a un pollito, el pollito está bien calientito, ¿cierto? Porque su temperatura corporal no depende de la temperatura del medio ambiente. Somos homotermos. Nuestra temperatura se mantiene casi constante, muy independiente de la temperatura ambiental. Muy bien. Esos son los homotermos. ¿Ok? Las aves y los mamíferos. Muy bien, chicos. Entonces, antes de seguir, voy a mencionarles las características que presentan las aves. Las aves, chicos, las aves van a ser individuos cuyo cuerpo está cubierto por plumas. Está cubierto por plumas, va a presentar alas, claro, sus miembros anteriores se han transformado en alas, su respiración es una respiración por pulmones, es una respiración pulmonar, van a presentar sacos aéreos, recuerda que la boca se ha transformado en pico, los sexos están separados y como te dije, estos individuos son homotermos. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, chicos? En cuanto a los mamíferos, a ver, ¿por qué se denominan mamíferos? Nos denominamos mamíferos porque presentan los mamíferos glándulas mamarias. Presentamos glándulas mamarias. Ahora, nuestro cuerpo está cubierto por pelos. Claro, pelos que pueden ser vellos, lana, cerda, crines, púas, ¿no? Esos son pelos. Muy bien, nuestra temperatura, como te dije, es constante, por eso nos denominamos homotermos. Nuestra fecundación es una fecundación interna. Somos vivíparos. Claro, profesor, hay una excepción, ¿cierto? Sí. Todos los mamíferos somos vivíparos, excepto los monotremas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de los monotremas clases anteriores? Un ejemplo de monotrema es el famoso ornitorrinco. ¿Ya? El ornitorrinco coloca huevos, ¿no? Entonces, esa es la excepción. Que vamos a hablar más adelante en alguna de las preguntas de la separata. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto corresponde al gran filum Chordata, donde encontramos a los peces, encontramos a los anfibios, encontramos a los reptiles, a las aves y mamíferos. Muy bien. Esas son las clases importantes del subfilum Vertebrata, del filum Chordata. Muy bien. Hacemos captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Si es que no hay preguntas hasta aquí, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos a esta siguiente diapositiva que corresponde a las categorías de conservación de estos animales. Te cuento pues que desde que aparecen los animales, el hombre ha utilizado a los animales de muchas formas, ¿no? Sabemos que los animales lo utilizamos como fuente de alimento,
obteniendo a partir de ellos también materiales para confeccionar nuestros vestidos, nuestras armas o diversos utensilios. También algunos animales han sido utilizados desde tiempos inmemoriales para el transporte, ¿no? Es así que nosotros cuando usamos a estos animales, podemos destruir su hábitat, cazar o pescar indiscriminadamente, o como también producto de nuestra actividad, estamos contaminando el medio ambiente, lo que conlleva a la casi o desaparición de estos animales, ¿no? En la Tierra. Es así, dependiendo de la gravedad o la situación de estos animalitos, podemos utilizar diferentes categorías, ¿no? Estas categorías son animal extinto, animales en vías de extinción o animales en situación vulnerable. Eso depende de cuán grave es la situación de la supervivencia de este animal. Un animal extinto, pues en el país, en nuestro Perú, el único animal cuya extinción ha sido debidamente registrada es la de la chinchilla. Nombre científico, chinchilla, chinchilla. Profesora, pero yo cuando he visitado, he ido de viaje, he visto a la chinchilla, profesora. Claro, la chinchilla sobrevive, claro, como animal doméstico, pero en su hábitat natural ya no está. Entonces, por eso se le dice que ya está extinta, porque ya de manera natural no vive en su hábitat. Sobrevive, claro, como animal doméstico en todo el mundo. Muy bien. Ahora, por otro lado, una especie en vías de extinción son aquellas que están en peligro inmediato o inmediato de desaparecer, cuya supervivencia ya no es posible a no ser que los factores que causen el desequilibrio cambien radicalmente. Entre estos individuos o especies tenemos a continuación a 64 especies de fauna en esta categoría, como es la rana andina de Junín, la rana de Titicaca, la pava de ala blanca, el zambullidor de Junín, el suri, el guanaco, el mono choro de cola amarilla, el tapir andino, la cortarrama peruana, el guapo colorado, el churrete real, el colibrí maravilloso, el delfín rosado, el lobo de río, pingüino de Humboldt, parihuana y el cocodrilo de Tumbes. Muy bien. Esas son las diferentes especies de la fauna que se encuentran en peligro de extinción. Claro, están casi a un paso de desaparecer, a menos que los factores que están causando este desequilibrio cambien radicalmente. Muy bien. Es importante, chicos, que repases esta lista porque puede ser pregunta de examen. Muy bien. Una categoría previa es situación vulnerable. Una situación vulnerable es cuando aquellas especies por exceso de caza, pesca, destrucción del hábitat o por otros factores son susceptibles de pasar de situación vulnerable, pueden pasar a una situación en peligro de extinción o vías de extinción. ¿Ok? Entonces, entre estas especies figuran en situación vulnerable, tenemos al frailecillo, al machín negro, al machín blanco, al armadillo gigante, a la vicuña, al ave nacional, el gallito de las rocas, el pelícano peruano, el piquero común, el guanay, charapa, taricaya, la tortuga verde y la boa. Son diferentes especies en situación vulnerable. Es decir, los factores continúan y se agravan. Estas especies son susceptibles a pasar a categoría en vías de extinción. Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora sí, hacemos captura de estas dos diapositivas, por favor. Muy bien, ahí está la otra diapositiva. Como te digo, hago énfasis a que repases esas listas que se te acaba de proponer. Muy bien.
Perfecto. A continuación presento la última diapositiva de la clase. Sabemos que muchos animales son transmisores de enfermedades, específicamente artrópodos se han relacionado con la transmisión de enfermedades, ¿no? Es así que estos artrópodos pueden afectar no solamente al hombre, sino también a los animales domésticos y pueden ocasionar daños, que puede ser un daño directo o un daño indirecto. Cuando es directo, significa, chicos, que el animal, el artrópodo, está causando directamente la enfermedad. Él mismo está ocasionándote la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el gusano tornillo, que él se encarga de horadar la piel, como lo estás viendo en la imagen, ¿no? Horada la piel y también el tejido subcutáneo de animales domésticos, como también la del hombre, causando lo que se conoce como miasis, ¿ya? O como también algunas larvas de algunas polillas, si hay contacto con la piel, puede producir alergia por las sustancias tóxicas que presentan, ¿no? O por ejemplo, aquí tenemos a los ácaros que pueden producir galerías en nuestra piel causando la sarna, o el piojo, ¿no? Que también puede colonizar nuestro cabello y causarnos problemas, porque ellos directamente causan la enfermedad, directamente. Pero puede ocasionar también un daño indirecto a estos artrópodos, cuando estos artrópodos son utilizados como vehículos, como medios de transporte, como vectores del verdadero agente causal de la enfermedad, que frecuentemente son microbios, que pueden ser bacteria, virus o protozoarios. Entonces, cuando estos artrópodos son utilizados como medio de transporte, es un daño indirecto, que a su vez puede ser mecánico o biológico. ¿Cuándo es mecánico? Cuando el agente causal de la enfermedad se encuentra en la pata o en el cuerpo de este artrópodo, o sea, en la parte superficial, ¿no? En el cuerpo. Entonces, el agente causal se adhiere a este vector y este agente causal, que puede ser una bacteria, un virus, un protozoario, no sufre cambios, no se multiplica. Entonces, cuando la mosquita o la cucaracha se posa en tu alimento, ¿no? En su patita está llevando estos microbios que puede causar diarrea infantil, que puede causar infecciones gastrointestinales, entre otros. Entonces, se dice que la mosca y la cucaracha son vectores mecánicos porque el agente causal se encuentra sobre la superficie de su cuerpo. En cambio, hay otros artrópodos que son utilizados como vectores biológicos. Quiere decir que el agente causal se introduce dentro del cuerpo de estos artrópodos y dentro del cuerpo de estos artrópodos, el agente patógeno, el microbio, el agente causal de la enfermedad se multiplica, cambia de estado en su ciclo de vida dentro de este vector, dentro de este artrópodo. Es así, por ejemplo, muchas veces relacionamos que el zancudo es el responsable del paludismo, pero no, el zancudo simplemente es utilizado como vehículo, como vector del verdadero agente causal. En este caso, el verdadero agente causal es un protozoario llamado Plasmodium vivax. Plasmodium vivax se introduce al interior del cuerpo del zancudo y es cuando el zancudo pica, te introduce el Plasmodium vivax, el que te va a ocasionar la malaria o paludismo. O por otro lado, la pulga, por ejemplo, la pulga de la rata, al interior de esta pulguita se puede desarrollar una bacteria, que es la Yersinia pestis, y es la Yersinia pestis la que causa la peste bubónica, no la pulga. La pulga simplemente es un vector, un vehículo que traslada al agente causal de la peste bubónica. O por ejemplo, acá tenemos al chinche o chirimacha, cuyo nombre científico es Triatoma infestans. Cuando un protozoario se introduce de este chinche, que es el protozoario Trypanosoma cruzi, y cuando el chinche luego pica, te transmite
el Trypanosoma cruzi, que es el causal de la enfermedad mal de Chagas. No es el chinche simplemente es utilizado como vector, como vehículo del verdadero agente causal, que es la Trypanosoma cruzi. O por ejemplo, el piojo también puede ser utilizado como vector de una bacteria llamada Rickettsia prowazekii, que causa el tifus epidémico. O por ejemplo, la titira, que también puede ser utilizada como vector, es un mosquito, también la titira, puede ser utilizada como vehículo de Bartonella bacilliformes, que es una bacteria que causa la verruga peruana. ¿Listo, chicos? Esto lo vamos a ver posteriormente, nuevamente en la semana 16. Hasta acá solamente quiero que te acuerdes que los artrópodos pueden causar la enfermedad de manera directa, o sea, ellos mismos, o de manera indirecta cuando son utilizados como vehículos o vectores del verdadero agente causal de la enfermedad. Estos vectores pueden ser mecánicos, cuando el agente causal se encuentra sobre el cuerpo de este artrópodo, o biológica, cuando el agente causal está dentro de este artrópodo cumpliendo su ciclo de vida o multiplicándose dentro de este artrópodo, que puede ser un mosquito, una pulga, un chinche, entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí finalizamos la clase. Te doy unos segundos adicionales para que puedas descargar la separata, para que puedas, de repente, si tienes impresa la separata, mucho mejor, para poder desarrollar el banco de preguntas. Muy bien. Perfecto, chicos. Te doy unos segunditos. A continuación, lo que voy a hacer es desarrollar la separata, leyéndote los enunciados, las preguntas, y yo me voy a ubicar con la diapositiva relacionada a la pregunta, ¿no? Haciendo un repaso de lo que hemos desarrollado en la clase. Muy bien. Te doy unos segunditos, chicos, para comenzar con el desarrollo de la separata, del banco de preguntas de esta semana número 14. Bien, vámonos con la primera pregunta. A ver, yo también me ubico. Muy bien. Perfecto. Entonces me ubico en la diapositiva que está en relación a la primera pregunta. Muy bien. Listo. Comenzamos con la primera pregunta. Te dice, cierto invertebrado presenta una capa de células superficiales aplanadas y con bordes contráctiles, lo que permite el animal reducir ligeramente su tamaño. Asimismo, estas células secretan el material que fija el animal al sustrato. Las células referidas son que cubren la superficie externa ¿de qué animal? ¿De quién estarán hablando? ¿De quiénes estarán hablando? Y aquí esta pregunta es propicio para complementar lo desarrollado en clase. ¿Listo? Estamos hablando, pues, de los pinacocitos, ¿no? Los pinacocitos son células aplanadas, conocidas también como células en pavimento, que van a revestir la superficie externa de las esponjas. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la 1 está en la C de casa. 1, C de casa. Ajá. Muy bien. Pregunta número 2. Me mantengo en esa diapositiva. ¿Listo? Dice, al comparar dos invertebrados marinos con similar apariencia, te dice acá, se aprecia que uno nada contrayendo su cuerpo y captura su alimento utilizando numerosos tentáculos, mientras que el otro nada sin ejercer contracciones y solo porta un par de tentáculos a los cuales se adhieren las pequeñas presas.
Con base a esta descripción podemos afirmar que el primer y segundo animal son, respectivamente, a ver, el primer animal, la descripción del primer animal hace referencia pues a una medusa, ¿no lo crees? Tú lo has visto en los reportajes, en las películas, ¿no? Que las medusas cuando se van trasladando se van contrayendo, ¿no? Y luego cuando captura sus alimentos es gracias a los tentáculos que presenta. Ahora, el segundo animal corresponde a un peine de mar, que tiene un aspecto muy similar a los nidarios y presenta un par de tentáculos. Y te cuento que estos tenóforos, que son invertebrados marinos, nadan utilizando estas paletas natatorias, ¿no? Estas paletas que estamos viendo por acá, y presentan dos tentáculos con células adhesivas llamadas coloblastos. Los coloblastos a los cuales se adhieren pequeñas presas. Por lo tanto, la clave de la pregunta 2 estaría en la C de casa. 2C de casa. Muy bien. Tercera pregunta. Tercera pregunta y me vuelvo a ubicar en esa diapositiva. Te dice, algunos organismos acuáticos utilizan para su defensa y captura de presas un mecanismo que activa gran cantidad de células que liberan nematocistos. A ver, ¿qué son los nematocistos? Dice, son estructuras portadoras de secreciones a base de proteínas tóxicas. Estos nematocistos penetran la superficie de la presa y liberan toxinas que le provocan parálisis o muerte. Con base a esta descripción podemos afirmar que el nematocisto es, a ver, ¿qué será el nematocisto? Si te dice que las células liberan nematocistos, quiere decir que los nematocistos no son células, ahí tú descartas, no es una célula. Tiene que ser por debajo célula, es por debajo, dice libera nematocistos, por debajo de célula. Por lo tanto, un nematocisto vendría a ser una organela. Es una organela urticante que presentan los nidarios, como es la medusa, como es la hidra, por ejemplo, que utilizan para defenderse y para capturar sus presas. Entonces, este nematocisto se ubica dentro de una célula de la epidermis denominada nidocito, ¿ya? Entonces, este nematocisto se ubica dentro de una célula del epidermis denominado nidocito, ¿ya? Y que por estímulos mecánicos o químicos en los tentáculos se genera una señal bioeléctrica mediada por calcio que provoca que en muchos nidocitos cercanos, ¿no? Den lugar a la salida de su nematocisto, lo cual penetra en la presa liberando proteínas tóxicas que le provocan pues la parálisis o muerte. ¿Listo? Por lo tanto, la clave de la 3, muy bien, está en la A de avión. 3A de avión. Pregunta número 4. Pregunta número 4 y me ubico en esta diapositiva. Muy bien, te dice. Ante frecuentes problemas fitosanitarios en plantaciones de cacao, se decide realizar una investigación que dio como resultado la presencia de parásitos en las raíces. Estos parásitos son pluricelulares cilíndricos, alargados y sin segmentación. Por otro lado, el cuerpo de estos organismos está cubierto por cutícula y presentan boca y ano. A ver, ¿qué tipo de organismos estarían parasitando el cacao? ¿Qué serán? Larvas, anélidos, platelmintos, nematodos. Bueno, con larva no me dice mucho, ¿no? ¿Será anélido, platelminto o nemato? A ver, te dice, ¿ah? Son cilíndricos, alargados, no tienen segmentación, tienen cutícula, lo que te hace pensar que son lisos. Entonces, ¿serán? ¿Qué serán? Muy bien, serán nemátodos. Recuerda que en clase te dije, los nemátodos pueden ser de vida libre, pero también pueden ser parásitos que afecten a plantas y animales. Entonces, los nemátodos, recuerda que cumplen con esas características de tener el cuerpo alargado, cilíndrico, no tienen segmentación, presentan boca y ano,
Son dioicos, sexoseparados, ¿verdad? Y carecen de sistema circulatorio. Por lo tanto, la clave de la 4 está en la D de dado. 4D de dado. Pregunta número 5. Pregunta número 5 y me ubico en la diapositiva que tiene que ver con el filum artrópoda. Pues la pregunta 5 te dice, considerando las características del filum artrópoda, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque lo correcto. A ver, araña y escorpión, acá están. Las arañas y los escorpiones presentan 4 pares de patas, luego cefalotórax y abdomen. ¿Eso es verdad o falso? ¿Eso es verdad o falso? Eso es verdadero, ¿verdad? Luego te dice, los insectos presentan diferentes tipos de aparato bucal. Claro que sí, te dije. Dependiendo de su régimen alimenticio, puede ser picador, chupador, lamedor, entre otros. Entonces sí, presentan diferentes tipos de aparato bucal. Y finalmente, el cangrejo presenta cefalotórax, abdomen y apéndices articulados, o sea, patas articuladas. Claro que sí. Por lo tanto, todos los enunciados son verdaderos. Y eso está en la clave 5D de dado. Muy bien, 5D de dado. Muy bien, chicos, 5D de dado. Pregunta número 6. Me ubico por acá. En la pregunta número 6 te dice, con motivo de celebrarse el Día Internacional del Poliqueto, el 1 de julio, los estudiantes de un museo organizan una exhibición de poliquetos que están preservados en frascos de vidrio, por lo que deben separar los frascos con poliquetos del resto de frascos con otros gusanos. A ver, ¿qué característica tendría el poliqueto? Que les haga facilitar identificarlos de los otros gusanos. ¿Qué características puede presentar un poliqueto? Que por cierto, estás viendo en la diapositiva, se trata de un anélido. Por lo tanto, ¿qué características tienen los anélidos? De por sí, los anélidos, recuerda que son gusanos segmentados, ¿no? Son gusanos segmentados. ¿Qué más? Entonces, los poliquetos se van a caracterizar por presentar segmentos y a lo largo de este cuerpo segmentado van a presentar, como estás viendo en la imagen, numerosos apéndices laterales. ¿Ya? Entonces, la clave de las 6 está en la B de bueno, ¿no? 6B de bueno. Muy bien. Pregunta número 7. Me voy a esa diapositiva. Ajá. Te dice, durante un paseo por la playa, María encontró varado en la orilla, obviamente a la orilla de la playa, un animal de cuerpo alargado, carnoso, simetría bilateral de aproximadamente 1 metro de longitud y con una boca rodeada de apéndices, apéndices cubiertos con ventosas, ¿no? Apéndices cubiertos con ventosas. Entonces, ¿a qué filum pertenece y a qué clase pertenece este animal? ¿Recuerdas que te dije que el pulpo, el calamar, pertenecen a la clase cefalópoda, ¿verdad? ¿No? En este caso, como mide 1 metro de longitud, se podría tratar, pues, del calamar. La descripción corresponde a un calamar que pertenece al filum molusca y a la clase cefalópoda. Recuerda que los calamares tienen el cuerpo alargado, escarnoso, un par de aletas y una región cefálica con 2 ojos y una boca rodeada de 8 brazos y 2 tentáculos. Todos ellos con ventosas. Muy bien, por lo tanto, la clave de las 7 está en la B de bueno. 7B de bueno. Muy bien. 7B de bueno. Nos vamos a la pregunta número 8, que corresponde, ¿no? Aquí, al filum equinodermata. Juan afirma que todos los equinodermos poseen espinas de tamaño variado en su superficie, además de una dieta carnívora o herbívora.
Jaime lo refuta, indicándole que existen aquellos que no exhiben espinas y se alimentan por filtración. Ambos tienen razón, ya que podemos señalar como ejemplo de equinodermos citados por Jaime y Juan respectivamente a los siguientes. A ver, ¿quiénes pueden ser estos individuos? Para comenzar, en la clase te dije que la mayoría pueden presentar el cuerpo espinoso. La mayoría. Hay algunos que escapan, ¿no? Hay algunos que escapan y no tienen espinas, sino en lugar de eso presentan unas placas calcáreas microscópicas llamadas osículos. Ese es el caso de los pepinos de mar, ¿ya? Que carecen de espinas, pero presentan unas placas calcáreas y una boca rodeada de tentáculos para una alimentación por filtración, ¿ya? En cambio, por ejemplo, las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar, ellas van a ser carnívoras, o los erizos podrían ser también herbívoros, ¿no? Eh, y podemos elegir, a ver, estrella de mar, erizo de mar. Bueno, las claves estarían tanto en la A como en la B, ¿no? Cualquiera de las dos. Si es que no veo algún error, tanto la estrella de mar como el erizo de mar, ambos van a ser equinodermos que van a presentar espinas, ¿no? Van a presentar espinas. Muy bien, entonces puedes marcar la A o la B, ¿ya? A o B en la 8. Muy bien. La pregunta número 9. La pregunta número 9. Al observar una muestra de agua estancada bajo el microscopio, Nicole encontró un organismo nadador y con una cubierta transparente que dejaba ver sus órganos internos, de los cuales destacaba uno por una gran actividad contráctil cada vez que el animal ingería a otro organismo más pequeño. Según lo descrito, se puede afirmar que Nicole observó, ¿qué observó? Mira, agua estancada, es agua dulce. Y cada vez que comía había una estructura que se activaba de manera contráctil. Se está revisando entonces ante el microscopio un individuo del filum rotífera. Y me voy a ubicar por acá. Ahí. Acá está. Del filum rotífera. ¿Listo? ¿Te acuerdas? Hablamos de los rotíferos que tenían una estructura que le permitía triturar, que es el mástax, ¿no? Y que te mencioné que también es un indicador taxonómico. Este mástax tiene una actividad contráctil, ¿no? Recuerda que los rotíferos están constituidos por animales microscópicos que viven principalmente en agua dulce, se alimentan de otros organismos microscópicos y de materia orgánica en suspensión. El alimento que ingresa por la boca y pasa por una faringe contráctil o mástax, donde es triturado, y la cual, como te dije, tiene una gran actividad contráctil cada vez que el animal ingiere. Muy bien, por lo tanto, la 9, la clave está en la A de avión. 9A de avión. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pregunta número 10. Caenoarbitis elegans es un invertebrado de aproximadamente 1 milímetro. ¿Ya? Me queda la misma diapositiva, ¿no? Es un invertebrado de aproximadamente 1 milímetro de longitud, bastante pequeño. El cuerpo es cilíndrico, es no segmentado, simetría bilateral, sistema digestivo completo, hermafrodita, característica que poseen muy pocas especies del filum. ¿Qué será? Ya que no tiene segmentación, pero que es cuerpo cilíndrico, sistema digestivo completo, y es hermafrodita, pero que es una característica que posee muy pocas especies porque la mayoría, como te dije, eran dioicos. Entonces, toda esta característica rápidamente descartas anélidos, descartas platelmintos, descartas nidarios y te quedas con los nemátodos. Que los nemátodos son organismos
de cuerpo cilíndrico, no segmentado, simetría bilateral, sistema digestivo completo. Y este invertebrado en cuestión es uno de los pocos nemátodos hermafroditas, ¿ya? Es muy utilizado como organismo modelo en estudios de genética del desarrollo, por si acaso. Muy conocido es este invertebrado. 10 D de dado. La pregunta 10 está en la D de dado. Muy bien. Pregunta número 11. Y estamos hablando ahora del ave nacional, que es Rupícula peruvianus, ¿no? Acá está, por aquí. Que es el gallito de las rocas. Acá está, ¿no? Es el ave nacional del Perú. Sufren pérdida de hábitat debido al exceso de tala, debido a la minería ilegal, a la construcción de represas y carreteras, por lo que corren el riesgo de pasar a la situación de especies en peligro de extinción. Claro, porque el gallito de las rocas se encuentra en situación vulnerable, pero si persisten estos factores, puede mandar al gallito de las rocas a la categoría llamada en vías de extinción o peligro de extinción. Muy bien. Ahora, al igual que el gallito de las rocas, el riesgo que comparte con otras especies serían, por ejemplo, el frailecillo, el machín negro, el machín blanco, el pelícano, la boa, la taricaya, el pelícano, el armadillo, ¿no? Serían especies que comparten el mismo riesgo. Entonces, ¿en qué alternativa se encuentran especies que comparten el mismo riesgo que tiene el gallito de las rocas? ¿Cuál sería la clave de la 11, chicos? A ver, ¿cuál sería la clave? Perfecto, en la A. En la A encontramos especies que comparten el mismo riesgo que tiene el gallito de las rocas. 11, A de avión. Muy bien. La pregunta número 12 se refiere a las características que te mencioné al inicio de clase. Te dije, todos los animales son pluricelulares, son heterótrofos, ¿de acuerdas? Entonces, que digan que los animales incluyen organismos unicelulares y pluricelulares, eso es falso. Solo incluye a pluricelulares. Entonces, el primer enunciado de la 12 es falso. Siguiente te dice, incluye organismos autótrofos. Recuerda que los animales son heterótrofos. Falso. Todos son organismos holozoicos, eso es verdadero. Y finalmente la mayoría son vertebrados. Te dije que la mayoría, el 95%, eran invertebrados, ¿no? Entonces, la clave de la 12 sería la D. Falso, falso, verdadero, falso. 12 de dado. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Pregunta número 13 y me ubico en esta diapositiva donde hablamos de los mamíferos. ¿Te acuerdas que el ornitorrinco posee una cola de castor, patas de nutria, pico de pato, las hembras ponen huevo y carecen de mamas? Estas características hicieron que los biólogos del inicio del siglo XIX no supieran en qué clase de vertebrados clasificarlos, hasta que nuevos estudios anatómicos evidenciaron la presencia de algo que caracterizaba a los mamíferos, porque recuerda que el ornitorrinco es un mamífero, ¿verdad? Es un mamífero, por lo tanto, ¿qué debe presentar, chicos? Y eso te mencioné en clase. ¿Qué debe presentar? Debe presentar glándulas mamarias, claro que sí. El ornitorrinco, recuerda que es un mamífero monotrema de la zona de Australia y de la isla de Tasmania. Es considerado uno de los animales más extraños del mundo, pues presenta pico de pato, cola de castor, patas de nutria, es ovíparo, o sea, coloca huevos, y aunque presentan pelos y glándulas mamarias, carecen de mamas y pezones en el vientre. Así que la leche sale por una zona aplanada o aureola de la piel, ¿ya? De esta manera alimenta a sus crías. La 13, B de bueno. 14, ¿no? La 14 corresponde a los peripatos. ¿Dónde están los peripatos? Creo que está por acá. Ajá. Los peripatos, ahí están. ¿Son invertebrados con apariencia de gusano? ¿Con segmentación visible? No, era una segmentación interna.
una delgada cubierta de quitina, circulación abierta, respiración tranquial y apéndices carnosos como 2 antenas en la cabeza y un par de patas con uñas en cada segmento. ¿A qué filum pertenecen estos organismos? Estos peripatos pertenecen al filum Onychopora. Por lo tanto, la pregunta de la 14 está en la A de avión. Y finalmente, chicos, ¿te acuerdas que te dije, ¿no? Cuando hablamos del balanogloso, que pertenece al filum Hemicordata, te dije, el balanogloso o los hemicordados todavía no pueden ser cordados porque recuerda que hay 3 características que presentan los cordados, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 características? Te dije la presencia de hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda. Muy bien. Entonces, ¿qué te dice la pregunta? La pregunta número 15 te dice, la ausencia de una verdadera notocorda en los balanoglosos, acá en los semicordados, provocó su separación de los cordados en los sistemas de clasificación. Sin embargo, aún mantienen características en común. ¿Cómo? ¿Cuáles serían estas características en común? ¿Qué presentarían? ¿Qué presentarían estos balanoglosos? Recuerda que estos gusanos balanoglosos, ¿no? Se demostró que su aparente notocorda era en realidad una prolongación de la cavidad oral, por lo que hoy se le llama estemocorda. Sin embargo, mantienen algunas estructuras o características de los cordados, como es el cordón nervioso dorsal, hendiduras branquiales, simetría bilateral y el tubo digestivo completo. ¿Listo? Por lo tanto, la clave de la 15 está en la C, ya que, como te dije, los hemicordados mantienen características de los cordados como es el cordón nervioso dorsal, hendidura branquial, simetría bilateral y tubo digestivo completo. Por lo tanto, la 15, la clave está en la C de casa. Muy bien, chicos, voy a dejar de compartirles el PPT y a continuación, para despedirme, te voy a brindar las claves de la semana, ¿no? De esa semana 14, por si algunos no logró escribir. ¿Listo? Y para que quede grabado también en la clase, por si vuelven a revisar esta clase, recuerda que las claves son 1C, 2C, 3A, 4D, 5D, 6B de bueno, 7B de bueno, 8A de avión, 9A de avión, 10D de dado, 11A de avión, 12D de dado, 13B de bueno, 14A de avión, 15C. Muy bien, chicos, con esto me despido. Recuerda, si quedó alguna duda, algún interrogante, tienes a tu disposición el multichat. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase.